Ya tenemos comunicación con el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Edgardo Molino Mola, para plantearle este tema y cómo se administra este tema. Don Edgardo Molino, buenos días, bienvenido. Buenos días, Edwin. Mucho gusto estar en el programa. Gracias por atendernos. Óigame, ¿cuánto es el efecto este? Yo escucho que no ha sido publicado en Gaceta, el fallo de la Corte, etcétera. ¿Por qué se esgrime ese argumento? ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Cómo no? Mire, en primer lugar, hay que saber que en Panamá la Constitución establece en el artículo 206, al final de ese artículo, que los fallos de la Corte Suprema de Justicia se deben publicar en la Gaceta Oficial. ¿Por qué se requiere que los fallos de la Corte en materia de inconstitucionalidad y en materia contencioso-administrativa deben publicarse en la Gaceta Oficial? Son los únicos fallos de materia que la Corte publica. Es decir, los casos civiles, penales o de otra naturaleza no tienen por qué publicarse. ¿Por qué se publican los de inconstitucionalidad y los de nulidad en materia contenciosa administrativa? Porque eliminan normas de carácter general que son aplicables a la población. Y así como cuando una ley necesita entrar en vigencia para que esté en vigor, requiere su publicación en la Gaceta Oficial. Esa es la principal misión de la Gaceta: publicar leyes, fallos, contratos, acuerdos y actos del gobierno para que sean de publicidad a través de la Gaceta. Pues bien, una vez que se publique el acto en la Gaceta Oficial, si se trata de una ley, la ley entra en vigencia. Si se trata de un fallo de inconstitucionalidad, si una ley es declarada inconstitucional, quiero aclarar que en este caso lo que se declaró inconstitucional fue la ley 9 de 1997 que aprobó el contrato. Y aquí hay una confusión. La gente dice que la Corte declaró inconstitucional el contrato. No, eso no es así. La Corte lo que declaró inconstitucional fue la ley. Y entonces aquí están confundiendo la ley con el contrato, y ahí es donde viene uno de los problemas en este caso, que la gente a veces que no entiende de estas cosas, hay gente que le gusta hablar de lo que no entienden. Y a veces pues yo por eso, si a mí me hablan de astronomía, yo no conozco de eso. O me hablan de medicina o de química, yo no opino en esas cosas. Pero lo que la Corte Suprema declaró inconstitucional fue la aprobación que hizo la Asamblea del contrato. Y el contrato es diferente de la ley. Para que el contrato pueda ser afectado por una resolución de la Corte, una sentencia, tiene que haber una sentencia que anule el contrato, lo que no existe porque esa decisión no anuló el contrato, anuló la ley. ¿Cuáles son las consecuencias entonces? Porque yo escucho, doctor Molino Mola, a personas que desde su óptica pues se les respeta su opinión, es que con ese fallo de la Corte la mina tiene que parar, tiene que cerrar con ese fallo de la Corte. Precisamente, mire, aquí hay que entrar a saber cuáles son los efectos de una decisión de inconstitucionalidad. El artículo 2573 dice muy claramente lo siguiente. Vamos a ver si lo encontramos por aquí. El artículo 2573 del Código Judicial dice que los fallos de la Corte en materia de inconstitucionalidad son finales, definitivos, obligatorios y no tienen efecto retroactivo. ¿Qué significa esto? Que un fallo de la Corte no puede tener efectos hacia el pasado, hacia los actos que ya se realizaron, hacia todo lo que se hizo anteriormente, no lo va a afectar. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? La ley 9 del 1997 aprobó un contrato y viene un fallo que queda más o menos
casi ejecutoriado a nivel de partes en el año 2021, en junio del 2021, es decir, en este mismo año es que ese fallo queda en firme para las partes, porque una cosa es para las partes y otra cosa es para la población en general, porque se trata de una ley, y para que una ley deje de regir tiene que ser publicada en la Gaceta Oficial, así como que para una ley se necesita la publicación para que entre en vigor. Igualmente se necesita la publicación para que deje de regir. Pero es que la publicación de esa ley, de ese fallo, no va a afectar los derechos de Minera. ¿Por qué? Porque al aprobarse la ley, el contrato cumplió con todos los requisitos que en ese momento exigía la ley. Es decir, estamos hablando de un contrato de casi 24 años atrás, y ahora van a decir que esa aprobación tiene efectos retroactivos. Pues no lo tiene. Precisamente lo que se aprobó queda válido. Y ese es el problema que la gente no entiende. Además, ese contrato se prorrogó estando la ley vigente. El fallo viene después. Y si el Código Civil dice en desarrollo de la Constitución, que las leyes no tienen efecto retroactivo en perjuicio de los derechos adquiridos. Es decir, que cuando una persona adquirió unos derechos en base a una ley, si esa ley es derogada, los derechos los conserva la persona. Eso es lo que pasa aquí. La persona obtuvo una aprobación del contrato, declaran inconstitucional la ley. Bueno, ya el contrato fue aprobado. Eso no lo va a afectar, el contrato sigue vigente. Y ya les digo, el problema es de los efectos que produce una sentencia de inconstitucionalidad. Y hay que distinguir si la sentencia es sobre un acto o sobre una ley. Si es sobre un acto, sí puede tener efectos retroactivos. Miren que digo que sí puede. Y la Corte lo ha dejado muy claramente, pero tratándose de leyes, como en este caso de la Ley 9, no puede tener efecto retroactivo. Todo lo que se aprobó en la Ley 9 del 97 y que le dio derechos a una concesión a la minera quedan vigentes hasta que se termine el término del contrato. Pero ahí, para los que no, como usted muy bien dice, doctor Molino Mola, para los que no sabemos de estos temas del derecho y de la aplicación de la norma, lo que no que termino de entender es si lo que le da vida al contrato es la ley y la ley se cae, el contrato sigue vivo, entonces, a pesar de que lo que le dio vida cae. Sí, porque, mire, le voy a explicar, es que en esto también hay que saber los problemas contractuales. En derecho existen los contratos administrativos que no requieren la aprobación de la Asamblea. Son contratos que celebra el Estado con particulares o con otras entidades, incluso oficiales. Son contratos públicos que requieren solamente para su aprobación el refrendo del Contralor. Este tipo de contrato ley que está en la Constitución requiere, además del refrendo, la aprobación de la Asamblea. ¿Por qué se estableció que los contratos leyes requieren aprobación de la Asamblea? Porque normalmente los contratos leyes son contratos conocidos también como de estabilidad jurídica, en que los inversionistas buscan que sus contratos de grandes inversiones, como en este caso de Minera Panamá, una inversión de 7,000 millones de dólares, esa inversión busca protección, busca seguridad jurídica. Y entonces por eso el legislador no forma parte del contrato. El contrato solo se celebró entre el MISI, Ministerio de Comercio, y Minera Petaquilla, que cambió de nombre en el 2008 y ahora se llama desde el 2008 Minera Panamá S.A. Entonces, esa es la razón por la cual hay que entender esta situación. Ahora, si es así, doctor Molino Mora, ya quitándole unos minutos más, si es así como usted nos los está explicando con mucha claridad, dicho sea de paso, ¿por qué entonces están negociando un contrato nuevo, según dice el gobierno?
Bueno, a mí me parece que en cierta forma el fallo ha tenido una consecuencia beneficiosa para Panamá, porque permite que se negocien nuevas condiciones, ya que los términos en que se negoció el contrato en el año de 1997 no son las mismas condiciones en que estamos actualmente. Y la minera lo ha comprendido también. Así que a mí me parece que el fallo en ese sentido ha sido beneficioso y creo que podremos lograr un mejor contrato que el que se celebró en 1997, y la minera ha demostrado que está dispuesta a hacer los cambios que no afecten su seguridad jurídica ni afecten sus derechos, pero que sí acepta que pueden cambiar las situaciones, y en eso están negociando. Bueno, esto para mí, no sé, Flor, ¿usted qué opina, o Gonzalo? Para mí esta explicación que acaba de dar el ex magistrado Morino Mora para mí era muy importante, es muy importante, o ha sido muy importante escucharla. Porque, como dije hace un momento, escucho a sectores que se oponen al tema minero y a los cuales se les respeta sus argumentos y tienen sus elementos para oponerse, decir que el fallo de la Corte obliga a paralizar la operación de la mina. Ojo, estamos hablando de 3.000, 4.000 panameños que allí trabajan actualmente. Dicen, es que con ese fallo hay que parar la obra. La obra no, porque la obra ya terminó, la etapa de construcción ya terminó, ya están en explotación. Y yo me he quedado siempre pensando, bueno, ¿será que esta gente tiene razón o no? Bueno, aquí el doctor Morino Mola nos ha dado la versión desde el ángulo del profesional del derecho que conoce de estos detalles y dice, no, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, dijo el sabio pensador, ¿no? No tiene nada que ver el fallo de la Corte con el paralizar el trabajo que se está haciendo ahora mismo. Tan es así que el gobierno dijo que sentémonos a negociar. Es lo que he entendido, doctor Morino Mora, es así. Así es, ya le digo, el fallo, el hecho de que no se publique no significa que pueda afectar a minera. A minera en realidad le tiene sin cuidado si lo publican o no lo publican. ¿Qué ocurre con las publicaciones en la Gaceta Oficial? Tradicionalmente, las publicaciones en la Gaceta Oficial han sido demoradas, a tal punto que hay una norma en la Constitución que dice que la publicación extemporánea de una ley no significa su inconstitucionalidad. ¿Qué quiere decir con esto? Es que las leyes deben ser publicadas 6 días a partir de su aprobación, 6 días después. Y yo recuerdo, porque yo era magistrado en ese tiempo, que se puso una demanda contra una ley que la publicaron creo que como 10 años después en la Gaceta Oficial. Y la demandaron por inconstitucionalidad, diciendo que no se había publicado dentro de los 6 días que establece la Constitución, que debe ser publicada una ley. Y la Corte dijo que no, que eso, y la Corte dijo que era inconstitucional. Y como la Corte declaró inconstitucional el hecho de que se hubiera publicado 6 días, de 10 años después, a pesar de que debía ser publicada en 6 días, la Corte dijo que era inconstitucional. Entonces, una reforma que se hizo en la Constitución te puso que el hecho de que se publicara extemporáneamente una ley no hacía que fuera inconstitucional. ¿Por qué? Porque la Gaceta se demora. Mire, este fallo es del año 2017. La primera vez que el fallo salió fue del año 2017, pero el fallo estuvo con un recurso de aclaración y unos recursos, y no fue hasta junio, 4 años después, en el 2021, que la Corte resuelve esos casos. Entonces, es después de eso que la Corte debe mandar el fallo a la Gaceta. En la Gaceta la maneja el Ministerio de la Presidencia. El Ministerio de la Presidencia lo manda al director de la Gaceta, y el director de la Gaceta es el que debe publicarla. Los fallos deben publicarse en 10 días. Y mira el tiempo que ha pasado y no lo publican. Pero no es culpa de Minera, no, además Minera no le afecta en sus derechos ni en los actos que ya realizó, porque como le digo, no tiene efecto retroactivo. Bueno,
Doctor Molino Mola, muchísimas gracias. Muy clara y muy transparente la explicación que acabamos de escuchar, porque este es un tema que está sobre la mesa de debate, que están negociando el Ejecutivo con la empresa, pero escucho sectores de la sociedad a quienes no les critico que estén en contra de la minería, pero en algunos casos escucho argumentos que confunden a la opinión pública y por eso quisimos hablar con el doctor Molino Mola para que nos diera su versión. Muchísimas gracias, doctor Molino Mola, que esté bien. A la orden, Cabrera, mucho gusto. Muy amable. 7